Aunque suponemos que la idea de representar el territorio en un objeto o en una superficie plana se remonta a la noche de los tiempos, lo cierto es que apenas existen testimonios de cómo se hacían y en qué consistían los mapas en la antigüedad. Parece que en el mundo antiguo, al menos en tiempos de Roma, la cartografía era lineal, itinerante, es decir, que lo que se representaba no era un territorio, sino un itinerario. Más adelante, en la Antigüedad tardía y la Alta y Plena Edad Media, lo que predomina en la cartografía es una representación conceptual, una idealización del territorio, dispuesto ordenadamente en forma de T, ocupando a menudo el centro la ciudad de Dios, la ciudad sagrada, Jerusalén. Hay que esperar a la Baja Edad Media, a principios del segundo milenio después de Cristo, para que aparezcan nuevos modelos, los llamados portulanos y los isolarios, que sí son ya un claro precedente de la cartografía moderna. El punto de partida de la cartografía moderna son esos portulanos y esos isolarios, pero también se encuentra, en una medida que no podemos precisar, en la tradición tolemaica, que había sobrevivido en Bizancio y que había sido rescatada en los siglos finales de la Edad Media y primeros años del siglo XVI, dejando una impronta en los mapas de este periodo y, sobre todo, en las primeras ediciones impresas de la geografía de Claudio Ptolomeo. Pero es ya entrado el siglo XVI, en plena época de los descubrimientos, cuando la cartografía adopta las fórmulas de representación que se van a consagrar en los siglos venideros, y ello a través de obras que son auténticos hitos en la historia de los mapas. Hitos asociados a nombres de cartógrafos como Gerard Mercator o Abraham Mortelio, editor del Teatro de la Tierra Universal, considerado el primer atlas moderno. Por circunstancias diversas, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla posee un fondo cartográfico de primer orden, custodiándose en sus anaqueles ediciones de libros de mapas y de atlas en los que se ven representadas todas las fases en el desarrollo de la cartografía desde el siglo XVI hasta el XIX. En este documental nos vamos a referir solo a una de estas obras, al Atlas Mayor, también conocido como Geografía Blaviana, obra monumental y clave en la historia de la cartografía moderna. El Atlas Mayor es la obra más conocida de la dinastía de impresores cartógrafos holandeses de los Ble. El fundador de esta dinastía, Willem Jansson Ble, había editado unos años antes un Theatrum Oris Terrarum en 2 volúmenes, pero será su hijo, Joan Ble, quien añadirá al Theatrum nuevos volúmenes en sucesivas ediciones, hasta alcanzar los 12, ya conocidos con el nombre de Geografía Blaviana. Son 12 volúmenes en gran formato, publicados entre 1659 y 1672. Como los atlas que le precedieron, es una obra abierta, como el propio editor declara en su prólogo, al comprometerse a editar los mapas de aquellos territorios que aún no hubieran sido cartografiados o sobre los que alguien con conocimientos sugiriese alguna modificación. Es Juan Ble quien inserta al comienzo del tomo 1, en su edición española, las dedicatorias en primer lugar a Felipe IV y en segundo lugar a don Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, que había sido legado plenipotenciario en la Junta de Münster para los acuerdos de paz y era a la sazón embajador en la Dieta de Alemania para la elección y coronación del César. Otros volúmenes irán dirigidos a otros dedicatarios. Por ejemplo, el volumen de Alemania va dedicado a la reina Mariana de Austria, madre del todavía niño Carlos II. Dejamos al propio Ble que justifique su obra.
esto leemos en su prólogo al lector. Paréceme, lector benévolo, que no sale del propósito el concepto de aquellos que llamaron a la historia ojos de la prudencia, gobierno político y civil, advirtiendo, de paso, que la geografía era el farol, la viva y luminosa antorcha de ella. La razón es evidente, porque ninguna cosa, ya grande, ya mínima, puede obrarse en el mundo sin lugar, y los lugares no es posible que lleguen a conocerse con distinción en la tierra si falta la geografía. Y continúa. Por medio de estas cartas, no es necesario dar la vuelta al orbe para verlo todo en nuestro aposento. Los montes no trillados patentes los tenemos y los registramos sin horror, recelo o trabajo. Travesamos sin peligro y en espacio breve las vastas y procelosas campiñas de la mar, y sin malotaje ni alforja alguna damos la vuelta al mundo sin mudar de asiento. Con solo tender la vista y valernos del movimiento insensible de los ánimos, nos ponemos velozmente del oriente en el occidente y del septentrión en el meridión. Al fin, ¿qué deleite o entretenimiento mayor se considera que encontrar, dibujados y descritos los reinos, los señoríos y los estados de tantos monarcas, reyes, príncipes y duques, también pintado el asiento, tan específica la relación de ciudades, villas y aldeas, ver la corriente que llevan los ríos, la capacidad y paraje de los puertos, dónde se forman los senos, se alargan los promontorios y se subliman los cabos, añadiendo la cualidad de cada una de las regiones, la narración de proceder y costumbres, ritos y ceremonias de tan varias naciones. Cita Blé a los geógrafos que le precedieron, poniendo en primer lugar a Ortelio y a Mercator, y advierte que aunque a veces han corregido algunos mapas, cuando nuevas informaciones así lo aconsejaban, por lo demás se han respetado las cartas de algunos autores, porque con todo, pareciéndonos crimen apartarnos de los autores, damos a cada cual el honor que le toca, dejamos intactos los trabajos ajenos en lo que pudo excusarse la mudanza, que no hicimos en nada sin grave causa y poderosos fundamentos, huimos con notable atención y primorosos resguardos los detestables hurtos del sudor de los doctos y diligentes, el descarado atrevimiento con que a poca costa intentan lucir los perezosos e incapaces de mayor empresa. Y concluye Blé pidiendo que se le envíen pintados los mapas de regiones aún no cartografiadas o mal conocidas. Si alguno en lo que describimos o en las cartas que presentamos buscare su patria, que este natural amor a todos se enciende con vehemente y abrasadora llama, y acaso no la hallare, o viere que anduvimos cortos y menos ajustados que quisiera, rogámosle afectuosamente nos remita las tablas, observaciones o descripciones propias y singulares si las tuviere, comunicando este secreto suyo. El primer volumen del Atlas Mayor se abre con un mapamundi y con un mapa de Europa firmado por William Blé. En la parte superior del mapa de Europa se muestran en miniaturas planos de las ciudades más importantes del continente y en los márgenes laterales aparecen representados los tipos de los diferentes pueblos europeos. Es muy frecuente en la cartografía de los siglos XVI y XVII incluir en los mapas anotaciones de carácter histórico y geográfico e imágenes alusivas a los territorios. Los mapas del Atlas de Blé fueron coloreados a mano, después de salir de la imprenta. Son de una gran belleza, pero más que eso llama poderosamente la atención el conocimiento extraordinario del territorio y la habilidad de los cartógrafos para representarlo. Y también resulta de enorme interés los textos que acompañan los mapas, textos que venían a ilustrar diferentes aspectos de la vida en cada territorio y que procedían a menudo de crónicas históricas o de viajeros a los que tuvo acceso Blé, textos en los que se da noticia unas veces de las circunscripciones administrativas, de la naturaleza, de los medios de vida, de la historia y de las costumbres de los habitantes. El volumen dedicado a Gran Bretaña incorpora textos de la Britania, del anticuario William Camden,
El de Rusia se basa en los informes del geógrafo, matemático y bibliotecario alemán Adam Olearius, y el que trae los mapas del Lejano Oriente es obra del misionero jesuita Martino Martini, que se refiere así a los reinos del Lejano Oriente. Nadie podrá, si la ignorancia no es grande, muy corta la erudición y las noticias, negar que la Asia desde los principios del mundo fue, y en nuestros siglos es, la más noble de cuantas regiones abraza la redondez de este orbe terreno. La más ilustre parte de las que componen el globo al que llamaron mundo, porque en ella colocó el sumo y omnipotente Hacedor aquel vergel de deleites que vulgarmente diseron paraíso. A veces los textos no consiguen ocultar un quizás excesivo orgullo de los naturales, como demuestra el párrafo que atribuye a los Países Bajos la invención, entre otros, del arte de la imprenta. Los propios mapas vienen acompañados de una larga lista de elementos, consagrados ya en la cartografía de la Edad Moderna. Rara vez faltan las rosas de los vientos, o las cartelas conteniendo las diferentes escalas que se utilizaban, y las a veces sumamente historiadas que contenían los títulos de los mapas, los nombres de sus autores y a menudo también los nombres de los dedicatarios. La mayoría de los mapas están graduados e incluyen elementos que persiguen un doble objetivo, decorativo e informativo. Los mares los habitan Poseidón y toda suerte de criaturas más o menos fantásticas. Los surcan además los barcos, un motivo constante que a veces servía para subrayar la potencia marítima del reino o la nación cartografiada. Ocurre con mucha frecuencia que los barcos se representaban en el momento de soltar una andanada, lo que venía a recordar que en aquel siglo XVII los mares eran, además de ruta comercial y de descubrimiento, un campo de batalla. Vemos en el mapa de los Países Bajos el despliegue de la flota holandesa. También abundan los motivos heráldicos, o la representación de episodios puntuales, o las alusiones a la historia mítica de los diferentes lugares. A título de ejemplo, en el mapa de Cerdeña, una deidad marina surge de las aguas portando la vara con la escala. En el extremo opuesto, otra divinidad, Ceres, sostiene el escudo de la isla, la cruz de San Jorge con 4 cabezas de moros, y se apoya sobre un pie, aludiendo al nombre de Ichnusa, que le habían dado los griegos, o sandaliotes, por recordar la forma de la isla, la de una pisada o una sandalia. Y volvemos a encontrarnos a Ceres como principal figura del mapa de la región de la Beauce, en Francia, una escena en la que 2 dragones tiran de un carro conducido por un joven, Triptólemo, en cuyas manos pone el tiro la diosa Ceres que porta la hoz con que suele representarla la iconografía. La escena recrea el ciclo agrícola y viene acompañada con una filacteria con versos de la Metamorfosis de Ovidio. Dona fero quereris latos qua sparsa per agros, frugiveras meses, alimentaque mitia redant. Dones llevo de Ceres que esparcidos por los anchos campos, fructíferos sembrados y alimentos suaves devuelvan.